¿Qué pasaría si te dijera que tu sufrimiento no es en vano, que las luchas que enfrentas, aquellas que parecen interminables, tienen un propósito mucho más grande de lo que imaginas? ¿Y si te dijera que el dolor puede ser una de las formas más poderosas de acercarte a Dios? ¿Y si te dijera que la razón por la cual Dios permite el sufrimiento en tu vida tiene que ver con una verdad profunda, misteriosa y llena de esperanza? Algo que podría transformar tu perspectiva para siempre. A lo largo de nuestra vida, todos pasamos por momentos de angustia, desesperación y prueba. En esos momentos es fácil preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios permite que sufra si Él es bueno, si Él me ama? Esta pregunta ha sido planteada desde tiempos bíblicos y su respuesta, aunque compleja, es crucial para entender cómo Dios obra en medio de nuestras dificultades. Quizá estás atravesando un momento de gran dolor, ya sea físico, emocional o espiritual. Tal vez te sientes solo, como si Dios estuviera lejos de ti. Pero déjame asegurarte algo, no estás solo. Dios está más cerca de ti en tus momentos de sufrimiento de lo que imaginas. Él no te ha abandonado ni te abandonará jamás. Este video te llevará a explorar una verdad reveladora sobre el sufrimiento en la vida cristiana y cómo Dios usa incluso lo más doloroso para forjar en ti algo grande, algo eterno. Vamos a descubrir cómo, a través de las pruebas, podemos encontrar una relación más profunda con Él y una paz que sobrepasa todo entendimiento. En este estudio aprenderás cómo el sufrimiento puede acercarte a Dios y permitirte experimentar su poder de formas que no podrías imaginar. ¿Qué dice la Biblia sobre el propósito del dolor y cómo podemos encontrar esperanza incluso en medio de la adversidad? Cómo Dios usa el sufrimiento para transformarnos y formarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Te invito a dejar un comentario con una palabra que describa cómo te sientes en este momento frente al sufrimiento. ¿Es esperanza? ¿Es angustia? ¿Es fe? Tu testimonio puede ser el inicio de la sanidad para alguien más. Si te ha gustado este video hasta ahora, no olvides darle me gusta. Este simple gesto puede ayudar a que más personas encuentren consuelo y respuestas en medio de sus luchas. Además, si te suscribes al canal, estarás comprometido a seguir creciendo en tu fe. Y cada video que veas te acercará más a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Suscribirte es como decirle a Dios, Señor, quiero más de ti. Quédate hasta el final. En la penúltima enseñanza compartiremos una clave muy especial que podría desbloquear una bendición poderosa para tu vida. Así que, sin más, vamos a comenzar este estudio bíblico profundo, con la esperanza de que, a través de esta reflexión, tus dudas sobre el sufrimiento se disipen y tu fe se fortalezca en el proceso. A lo largo de la historia, el sufrimiento ha sido una de las mayores preguntas que el ser humano ha enfrentado. Las pruebas y los dolores de la vida a menudo nos hacen cuestionar la bondad de Dios y su justicia. Nos preguntamos, si Dios es amor, ¿por qué permite que sufra el inocente? Es una pregunta que no solo nos llega a nuestra mente, sino que también retumba en el corazón de quienes buscan entender la razón de las adversidades. Sin embargo, es en el sufrimiento donde a menudo descubrimos el propósito divino de una forma que nunca imaginamos. En la Biblia, no encontramos a un Dios indiferente al sufrimiento humano. Al contrario, encontramos un Dios que camina con su pueblo a través del dolor y que usa el sufrimiento como un medio para llevar a cabo su propósito. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice algo que parece paradójico. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Esta promesa no
No, es una promesa de que no habrá sufrimiento, sino de que incluso en medio de él, Dios tiene un propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito? A menudo, el sufrimiento nos lleva a lugares que nunca hubiéramos considerado. Nos permite experimentar la gracia de Dios en niveles más profundos. Nos enseña la verdadera dependencia de Él y nos prepara para lo que Él tiene preparado en el futuro. Este propósito no siempre es fácil de entender, pero la clave está en confiar que, aunque el sufrimiento sea doloroso, Dios no está ausente. Él está obrando en nuestras vidas de maneras que no podemos ver inmediatamente. Pensemos en el caso de Job, un hombre que perdió todo lo que amaba, su familia, su salud, su riqueza. Job sufrió de una manera que pocos pueden comprender, y sin embargo, a lo largo de su sufrimiento, no solo fue probado su carácter, sino que también fue refinado de una manera que solo la dificultad puede lograr. En Job 23:10, él mismo dice: «Pero él sabe el camino que tomo, me pondrá a prueba y saldré como oro». Este versículo refleja una verdad poderosa. El sufrimiento puede ser el fuego que nos purifica, que nos hace más valiosos a los ojos de Dios. El sufrimiento no es solo un proceso de purificación, sino también de preparación. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron transformadas a través de la dificultad. Moisés fue formado en el desierto. David fue refinado en las montañas y Jesús, en su humanidad, experimentó el sufrimiento máximo en la cruz. Cada uno de estos ejemplos nos muestra que el sufrimiento puede ser una parte esencial del plan divino. Además, el sufrimiento no solo tiene el propósito de transformarnos a nivel personal. A menudo, Dios usa nuestras pruebas para tocar la vida de otras personas. Cuando pasamos por pruebas y salimos con la fe intacta, podemos testificar del poder y la fidelidad de Dios. Podemos decirle a otros: Dios fue fiel en mi vida y lo será en la tuya. De esta manera, el sufrimiento se convierte en una herramienta para expandir el reino de Dios y para hacer que su gloria se revele a través de nuestra debilidad. En este proceso de sufrir y ser transformados, debemos recordar siempre que Dios no es ajeno a nuestro dolor. De hecho, Él mismo sufrió por nosotros en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, no solo experimentó el sufrimiento físico de la cruz, sino que también sufrió el peso de la separación de su Padre debido a nuestros pecados. Él sabe lo que es sufrir, y su sacrificio no solo fue por nuestros pecados, sino para darnos la esperanza de que podemos encontrar redención a través de cualquier sufrimiento. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza el sufrimiento no solo como un medio de disciplinar y purificar, sino también como una manera de mostrarnos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9, declara que Dios le dijo: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto no significa que Dios disfrute de nuestro sufrimiento, sino que Él utiliza ese dolor para mostrarnos algo mucho más grande, que en Él somos fuertes, incluso cuando somos débiles. ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta radica en nuestra relación con Dios. Cuando estamos en medio del sufrimiento, nuestra dependencia de Él crece y nuestro conocimiento de su fidelidad se profundiza. Cada vez que experimentamos su consuelo en el dolor, su paz en la tormenta, entendemos más profundamente su amor inquebrantable. A través del sufrimiento, Dios nos acerca a su corazón y nos da una comprensión más profunda de su gracia. Es importante que comprendamos que el sufrimiento no es el fin de nuestra historia, sino una parte del proceso. La promesa bíblica es clara: llorarán, pero su llanto se convertirá en gozo. Juan 16:20. El sufrimiento tiene un límite,
pero lo que Dios está haciendo en nosotros a través de Él tiene un valor eterno. En medio del sufrimiento es común sentir que estamos perdiendo todo lo que nos da fuerza. La enfermedad, la pérdida, el fracaso, la incertidumbre, todas estas son experiencias que, cuando las vivimos, parecen dejarnos vacíos, sin esperanza, sin respuestas. En esos momentos es fácil caer en la desesperación y preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que suframos tanto si Él nos ama? Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que en la debilidad y el sufrimiento es cuando Dios está más cerca de nosotros. El apóstol Pablo nos da una perspectiva asombrosa sobre esto en 2 Corintios 12:9, donde dice, pero Él me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo nos revela una verdad trascendental. Dios usa nuestras debilidades para manifestar su poder. La debilidad no es algo que debemos temer, sino algo que podemos abrazar, porque es en ella donde podemos experimentar la fortaleza divina de una manera real y tangible. Dios no nos está abandonando cuando sufrimos. Al contrario, está esperando que al llegar a nuestro límite, busquemos su ayuda y permitamos que su poder se manifieste de manera sobrenatural. A menudo, en el sufrimiento, nos damos cuenta de lo poco que controlamos en la vida. Las circunstancias están fuera de nuestro alcance y la lucha parece interminable. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y a menudo profundizada. La fe genuina no se forma en tiempos de calma, sino en los momentos de adversidad, cuando todo lo que tenemos es nuestra confianza en Dios. Pero aquí está la clave. La verdadera fortaleza no se encuentra en nuestra capacidad de resistir por nuestra cuenta, sino en nuestra disposición para rendirnos completamente a Dios. Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, cuando dejamos de depender de nosotros mismos, es cuando el poder de Dios empieza a fluir. En la cruz, Jesús demostró esta verdad cuando en su sufrimiento dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. No se trataba de una rendición de derrota, sino de una rendición plena a la voluntad de Dios. En ese acto de obediencia y humildad, el poder de la resurrección estaba ya presente. Este principio de que la debilidad se convierte en fuerza a través de Dios es algo que muchos cristianos han experimentado. En tiempos de sufrimiento, muchas veces las personas han sido llevadas a una dependencia más profunda de su presencia. Cuando ya no podemos hacer nada más por nosotros mismos, es cuando Dios se manifiesta con su poder sanador y restaurador. La debilidad, entonces, se convierte en una oportunidad para que Dios nos levante, nos renueve y nos transforme. El Salmo 34:18 nos recuerda que cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando nos sentimos más frágiles y vulnerables, Dios se acerca más que nunca. Él no nos desprecia en nuestra debilidad, nos abraza con su amor, nos cubre con su gracia y nos fortalece con su poder. Pero, ¿cómo nos encontramos con Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo podemos experimentar su fortaleza cuando todo lo que sentimos es el peso del dolor? La respuesta está en la oración. La oración es la vía por la cual nos conectamos con el corazón de Dios, especialmente en tiempos de dificultad. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo ayuda, estamos invitando a Dios a que se manifieste en nuestras vidas de una manera personal. En la oración, Dios no siempre elimina el sufrimiento, pero sí nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. A través de la oración, podemos experimentar la presencia de Dios de una manera profunda y transformadora. Él nos habla, nos consuela y nos da la fortaleza para seguir adelante.
La oración en tiempos de dolor no es solo una petición, sino una rendición de nuestro corazón a Dios. Es una afirmación de que, aunque no entendemos el propósito del sufrimiento, confiamos plenamente en su soberanía y en su amor. De hecho, las dificultades pueden ser una invitación divina para que nos acerquemos más a Dios. Mientras más quebrantados estemos, más capaces somos de recibir la gracia de Dios. El sufrimiento, en última instancia, nos lleva a un lugar de mayor intimidad con Él. Es en los momentos de debilidad donde nuestras oraciones se vuelven más sinceras, nuestra fe más profunda y nuestra relación con Dios más auténtica. Jesús, en su vida terrenal, nos mostró cómo manejar el sufrimiento. En el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, Él oró fervientemente: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Este momento es crucial porque muestra cómo, incluso en el sufrimiento más grande, Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, sabiendo que su dolor tendría un propósito divino. El sufrimiento de Jesús no fue en vano, y el tuyo tampoco lo será. Cuando estamos en medio de las pruebas, nuestra oración se convierte en una herramienta de entrega. A través de ella, le damos a Dios el control total de nuestra situación y le permitimos hacer en nosotros lo que solo Él puede hacer. En esa entrega encontramos paz, esperanza y fortaleza que no provienen de nosotros mismos, sino del poder divino. A lo largo de nuestra vida, es común preguntarnos sobre el propósito del sufrimiento. ¿Por qué un Dios tan bueno permite que suframos tanto? Esta pregunta ha sido el centro de la reflexión de millones de creyentes a lo largo de la historia. Y muchos, al enfrentarse al dolor, han vacilado en su fe. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito divino más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver en el momento. No es solo una prueba de fe, sino un proceso de refinamiento espiritual que nos acerca más a Dios. El apóstol Pedro nos da una visión clave sobre esto en 1 Pedro 1, 6, 7, donde dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco, de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje nos muestra que las pruebas no son solo un sufrimiento sin sentido, sino un proceso que refina nuestra fe. El oro, para ser valioso, debe pasar por un proceso de purificación, en el cual se somete al calor intenso para eliminar las impurezas. Asimismo, el sufrimiento en nuestras vidas tiene la capacidad de purificar nuestra fe y transformarnos en mejores reflejos de la imagen de Cristo. Aunque es doloroso, este refinamiento espiritual es necesario para que nuestra fe sea más fuerte y más auténtica. El sufrimiento no solo nos da la oportunidad de crecer, sino que también revela la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando atravesamos momentos difíciles, podemos sentir que todo está fuera de control, que nada tiene sentido y que estamos siendo quebrados sin razón alguna. Pero la palabra de Dios nos dice que, al igual que el oro, nosotros somos valiosos para Él. Él usa las dificultades para moldearnos y prepararnos para lo que está por venir. El sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento espiritual, de acercarnos más a nuestro Creador y de experimentar su poder de una manera más profunda. La carta a los Hebreos nos invita a ver el sufrimiento como una disciplina divina que tiene como objetivo nuestro bienestar eterno. En Hebreos 12, 10, 11 se dice: porque los padres nos disciplinan por poco tiempo,
como a ellos les parece, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios, aunque dolorosa en el momento, produce frutos de justicia y santidad en nuestras vidas. Es a través de las pruebas y dificultades que nos acercamos a la imagen de Cristo, permitiéndonos reflejar su carácter de una manera más completa. Dios no solo está interesado en nuestra comodidad temporal, sino en nuestra formación espiritual eterna. Al igual que un entrenador que lleva a un atleta a su límite para que pueda rendir al máximo, Dios utiliza las pruebas para desarrollar nuestra capacidad espiritual y darnos la fortaleza para enfrentar lo que está por venir. En este sentido, el sufrimiento también puede ser visto como una oportunidad para participar más plenamente en los sufrimientos de Cristo. En Filipenses 3:10, el apóstol Pablo expresa su deseo de conocer más profundamente a Cristo, incluso a través del sufrimiento, diciendo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El sufrimiento nos une a Cristo de una manera única. A través del dolor podemos experimentar una comunión más profunda con Él, porque Él mismo sufrió por nosotros en la cruz. Al compartir en su sufrimiento, nos acercamos a su corazón y nos damos cuenta de lo inmenso que es su amor por nosotros. El sufrimiento entonces no solo nos transforma, sino que nos hace más conscientes del sacrificio de Jesús. A medida que nos identificamos con Él en nuestra debilidad, somos más capaces de experimentar su resurrección en nuestras vidas, viendo cómo Él trae restauración, sanidad y paz, incluso en medio de las pruebas. El profeta Isaías también nos habla de cómo el sufrimiento es un medio para experimentar la sanidad de Dios. En Isaías 53:5 se nos recuerda que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, Jesús asumió nuestro sufrimiento y nuestra culpa, para que a través de Él pudiéramos recibir sanidad en nuestras almas y cuerpos. El sufrimiento no solo nos refina, sino que también nos abre la puerta a la sanidad que proviene de la obra redentora de Cristo. Lo importante es entender que, a pesar de todo lo que podamos sufrir, no estamos solos. Jesús nunca nos prometió una vida libre de sufrimiento, pero sí prometió estar con nosotros en medio de cada prueba. Él es nuestro consuelo en el dolor, nuestra esperanza en la desesperación y nuestra luz en la oscuridad. En nuestras debilidades, Él se muestra fuerte, y en nuestros momentos de duda, Él nos ofrece su paz. El sufrimiento entonces no tiene la última palabra. El propósito de Dios es siempre restaurarnos y hacernos más como Cristo, para que, al final, podamos experimentar la gloriosa realidad de la resurrección. La victoria de Cristo sobre el sufrimiento es nuestra victoria también. El sufrimiento, en su naturaleza más cruda, puede hacernos sentir vulnerables, rotos y sin fuerzas. En medio de la lucha, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo encontrar fuerzas cuando ya no podemos más? Es una pregunta legítima, y en medio de nuestro dolor, sentimos como si todo lo que hemos creído, todo lo que hemos construido, se desmoronara. Pero lo cierto es que Dios nunca permite que pasemos por un sufrimiento sin ofrecer una fuente de fortaleza que nos permita seguir adelante. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos comparte una revelación divina que marcó su vida y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este versículo encontramos un principio profundamente transformador. Es en nuestra debilidad donde podemos experimentar el poder perfecto de Dios. Cuando nos damos cuenta de que no podemos con nuestras fuerzas, entonces es cuando Dios puede obrar de una manera sobrenatural. El sufrimiento, lejos de alejarnos de la fuente de fortaleza, puede acercarnos a ella, si reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero las de Dios son infinitas. El sufrimiento no es un callejón sin salida, es, en realidad, el punto de quiebre donde Dios puede entrar y restaurarnos. Es en medio de nuestra debilidad cuando el Espíritu Santo se mueve con mayor poder para consolarnos, guiarnos y darnos las fuerzas necesarias para seguir. Dios no te deja solo en tu dolor. Él se acerca aún más. Al igual que un buen pastor cuida a su oveja herida, Él está a tu lado, sanando, restaurando y dándote la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece oscuro y sin esperanza. En Isaías 40, 29, 31, encontramos una de las promesas más hermosas de Dios para aquellos que atraviesan tiempos difíciles. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, y los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es para ti. Dios quiere renovar tus fuerzas, como el águila que se eleva por encima de la tormenta. Cuando te sientes abatido, Él te da alas para volar. Cuando sientes que no puedes más, Él te da la energía para seguir corriendo sin desmayar. Este versículo nos asegura que Dios está comprometido a fortalecer a aquellos que esperan en Él, a aquellos que buscan su presencia en medio del sufrimiento. ¿Cómo se activa esa fuerza? La clave está en esperar en Dios. No se trata de esperar de una manera pasiva, sino de colocar nuestra esperanza activa en Él. En medio de la adversidad, Dios nos llama a renovar nuestra confianza en su poder y en su fidelidad. A veces, en el dolor, la tentación es rendirse, pensar que no hay salida o que hemos sido olvidados. Pero la Escritura nos desafía a mirar a Dios con una esperanza activa, sabiendo que, aunque no veamos la solución inmediata, Él está obrando en nuestro favor. Él es fiel y nunca nos abandonará. Si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos dará las fuerzas para seguir adelante. El Salmo 34, 18 nos recuerda algo vital para nuestra esperanza. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En tu sufrimiento, Dios no está distante, Él está cerca. Él se acerca a aquellos que están quebrantados, a aquellos cuyos corazones están heridos y desgarrados por las circunstancias de la vida. Si te sientes solo, recuerda que Dios está cerca de ti. Él ve tu dolor y se duele contigo. Él no te abandona. En lugar de que el sufrimiento te lleve a la desesperación, puede llevarte a un encuentro más cercano con Él. Dios usa nuestro quebranto para acercarnos a Él, para que podamos experimentar su consuelo y restauración de una manera más profunda. Además, la palabra de Dios nos enseña que nuestra fortaleza en medio del dolor no viene solo de nuestras oraciones, sino también de la comunidad de creyentes. En Gálatas 6:2, Pablo nos insta: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. En momentos de debilidad no tenemos que cargar con el sufrimiento solos. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, está diseñada para ser un refugio y un lugar donde podemos encontrar apoyo mutuo. Si te encuentras en medio de una batalla, busca el apoyo de tus hermanos y hermanas en la fe.
Ellos pueden ser los instrumentos que Dios use para levantarte, animarte y darte las fuerzas que necesitas para seguir adelante. La oración es otro medio poderoso para encontrar fortaleza en medio del dolor. Hablar con Dios, derramar nuestro corazón ante Él, nos permite experimentar su paz y su consuelo. Jesús, en su tiempo de angustia en el huerto de Getsemaní, buscó la comunión con su Padre a través de la oración y nos dejó un ejemplo de cómo, incluso en el sufrimiento, la oración es un refugio. Dios quiere escuchar tu clamor y responder a tu necesidad. Él tiene poder para transformar tu sufrimiento en una oportunidad para experimentar su paz sobrenatural. El sufrimiento puede ser el medio que Dios usa para hacernos más fuertes, más cercanos a Él y más sensibles a las necesidades de los demás. Cuando encontramos nuestras fuerzas en Él, no solo somos transformados, sino que también podemos ser un instrumento de transformación para los demás. Es natural pensar que el sufrimiento es solo una experiencia negativa, algo que debemos evitar a toda costa. Pero lo cierto es que Dios tiene el poder de usar incluso los momentos más oscuros de nuestra vida para cumplir su propósito divino. El dolor no es algo que Él desea para nosotros, pero sí es algo que Él permite y usa para nuestra transformación. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una herramienta de purificación, crecimiento y madurez espiritual. En Romanos 8:28 encontramos una de las promesas más consoladoras en medio del sufrimiento. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque no podamos ver el propósito de inmediato, Dios está trabajando detrás de cada circunstancia, incluso aquellas que nos parecen injustas o dolorosas. Él usa el sufrimiento para moldearnos, para perfeccionarnos y para acercarnos a Él. Nada en nuestra vida está fuera del alcance de su soberanía. El sufrimiento tiene un propósito redentor. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos enseña que el sufrimiento es como el fuego que purifica el oro. Así que, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, estas pruebas demuestran la autenticidad de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego. El fuego de las pruebas no destruye, sino que purifica. El sufrimiento no es en vano. A través de él, nuestra fe es probada y refinada, y lo que resulta de esta prueba es algo mucho más valioso que el oro. Una fe sólida, genuina, que glorifica a Dios. Es en los momentos de dolor cuando somos más susceptibles a escuchar la voz de Dios y a depender completamente de Él. En nuestra comodidad es fácil caer en la autosuficiencia, pero en medio de la angustia nuestros corazones se abren de una manera única, dispuestos a recibir la gracia que solo Dios puede ofrecer. A través del sufrimiento, Dios nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Esta humildad es una clave para experimentar la presencia de Dios de manera más profunda. El sufrimiento también tiene un propósito transformador. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda que nuestra ligera y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento, aunque doloroso y desafiante, tiene un propósito eterno. Lo que estamos viviendo en este momento no es el fin de la historia. Dios usa el sufrimiento temporal para prepararnos para una gloria eterna. En medio de la angustia, debemos recordar que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y que cada tribulación que enfrentamos es una oportunidad para acercarnos más a su carácter. Es importante también entender que el sufrimiento no es algo que Dios nos envía solo para probarnos,
sino que Él lo usa para transformarnos en lo que Él nos ha llamado a ser. En Filipenses 3:10, el apóstol Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo más profundamente a través del sufrimiento, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El sufrimiento tiene el poder de acercarnos más a Cristo, de hacernos más como Él, de identificarnos con su sacrificio y su sufrimiento. Es a través de nuestras propias pruebas que podemos comprender de manera más profunda lo que Cristo experimentó por nosotros. El dolor también tiene el poder de transformarnos en instrumentos de consuelo para los demás. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que experimentamos no es solo para nuestro beneficio personal. Dios nos permite atravesar el sufrimiento para que, una vez sanados, podamos consolar y ministrar a otros que atraviesan situaciones similares. Tu dolor no es solo un pasaje que te lleva a la restauración personal, sino que también te prepara para ser una luz en la oscuridad para aquellos que aún están luchando. Cuando comenzamos a ver el sufrimiento a través de los ojos de Dios, comenzamos a entender que no se trata solo de nuestra lucha personal, sino de un proceso divino más grande. Dios está obrando no solo en nuestra vida, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Cada prueba que enfrentamos tiene el potencial de impactar a otros para bien. Dios usa nuestro dolor para darnos una nueva perspectiva de las cosas y para mostrarnos cómo podemos ayudar a otros a superar las mismas batallas. Es crucial recordar que el sufrimiento, aunque inevitable, nunca es el fin de nuestra historia. A través de cada prueba, Dios está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Y aunque no siempre comprendamos el propósito inmediato del dolor, podemos confiar plenamente en que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. El sufrimiento no es el fin de la historia, sino un capítulo que nos lleva hacia algo más grande, la transformación completa de nuestras vidas y la realización del propósito divino para las cuales fuimos creados. En medio del sufrimiento es fundamental recordar que Dios no nos deja en la oscuridad sin esperanza. Aunque el dolor y la angustia sean reales y palpables, la esperanza que tenemos en Cristo es mucho más poderosa que cualquier circunstancia. La promesa de restauración que Dios nos da en su palabra es una esperanza viva que nos sostiene cuando todo parece estar en ruinas. El dolor no tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra y Él promete restaurar lo que el enemigo ha robado. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de restauración. En Joel 2:25, el Señor dice: «Y os restituiré los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros». Aquí, Dios promete no solo devolver lo perdido, sino restaurar de manera abundante lo que el sufrimiento y las pruebas nos han quitado. Aunque en medio del dolor podamos sentir que hemos perdido todo, la restauración de Dios no solo nos devuelve lo que hemos perdido, sino que nos da más de lo que jamás imaginamos. El sufrimiento tiene un principio y un fin. En Apocalipsis 21:4 encontramos una promesa inquebrantable: «Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Este versículo nos recuerda que el sufrimiento tiene una fecha de caducidad. La tristeza y el dolor no son eternos, y cuando estemos en la presencia de Dios, Él secará nuestras lágrimas
y nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque no podamos ver ese futuro glorioso en este momento, la promesa de que Dios nos restaurará y sanará es segura. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La esperanza cristiana no se basa en una visión vaga o superficial del sufrimiento. Sabemos que Cristo mismo experimentó el dolor y el sufrimiento más profundos, y a través de su sacrificio nos dio la victoria. En Isaías 53:5, el profeta nos recuerda que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús no solo se identificó con nuestro sufrimiento, sino que a través de su dolor y sacrificio, Él nos ofreció la curación, la restauración y la victoria. A través de su muerte en la cruz, el sufrimiento ya no tiene la última palabra, sino que Cristo nos ofrece una vida nueva, llena de esperanza, paz y sanidad. En medio de los momentos más oscuros, cuando la vida parece desmoronarse, es vital aferrarnos a las promesas de Dios. La esperanza cristiana no es una esperanza superficial ni un optimismo vacío. Es una esperanza anclada en la fidelidad de Dios, que siempre cumple sus promesas. Sabemos que al final Él hará nuevas todas las cosas. Nuestro sufrimiento presente es solo temporal, pero la gloria que nos espera es eterna. La restauración no siempre ocurre de la manera que esperamos. Dios no promete eliminar todo el sufrimiento de inmediato, pero sí promete estar con nosotros en medio de él, dándonos la fuerza para seguir adelante. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos alienta diciendo: por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque nuestra carne se debilite y el sufrimiento sea real, el impacto eterno que Dios está obrando en nosotros a través de las pruebas es lo que cuenta. Esta promesa de restauración y sanidad debe ser nuestro ancla en tiempos de tormenta. Cuando miramos a Cristo y a su sacrificio, recordamos que el dolor, aunque real, tiene un propósito divino. No estamos solos en nuestra lucha. Jesús ha ido adelante de nosotros y Él promete darnos fuerza y victoria en medio de las pruebas. La restauración comienza ahora, no cuando veamos la solución completa, sino cuando aprendemos a confiar en Dios en medio del dolor. Esta es la verdadera esperanza, la confianza de que, a pesar del sufrimiento, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y que un día, en su presencia, toda lágrima será enjugada. Es importante que, mientras atravesamos el dolor, mantengamos nuestros ojos puestos en la esperanza eterna. El sufrimiento temporal no puede compararse con la gloria que nos espera. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo nos recuerda que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo que estemos pasando ahora, hay una gloria eterna preparada para nosotros. Esa gloria se alcanzará cuando finalmente estemos en la presencia de Dios, libres de todo dolor y restaurados por completo. En resumen, el sufrimiento no es el final de la historia. Dios tiene un propósito redentor y restaurador en medio de cada circunstancia dolorosa que enfrentamos. En Cristo la restauración es posible. Aunque no podamos ver la salida inmediata, podemos confiar en que Él está obrando en nuestra vida y que al final todo sufrimiento será recompensado con una gloria eterna. El sufrimiento en la vida cristiana
no es solo un reto físico o emocional, sino que también involucra una guerra espiritual constante. Cuando atravesamos pruebas y tribulaciones, nos enfrentamos no solo a las circunstancias terrenales, sino también a fuerzas espirituales que buscan desanimarnos, apartarnos de la fe y robarnos la paz. Es en este contexto de lucha espiritual donde la fe y la oración se convierten en nuestras armas más poderosas. La guerra espiritual es real y como creyentes debemos estar preparados para enfrentarla con el poder de Dios. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela que nuestro verdadero enemigo no es humano, sino espiritual. Las fuerzas del mal actúan para derribar nuestra fe, sembrar dudas y despojar nuestras vidas de la paz que Cristo nos ha dado. Cada vez que enfrentamos sufrimiento, las fuerzas del mal intentan aprovecharse de nuestras debilidades, buscando que nos alejemos de Dios. Por eso, la oración se convierte en una herramienta vital para nuestra protección y victoria. A través de la oración nos alineamos con el poder de Dios y es en su presencia donde encontramos refugio y fortaleza. La oración no solo es un medio para pedir ayuda, sino también para declarar nuestra fe y confianza en la soberanía de Dios. Cuando oramos, nos posicionamos para recibir la victoria, porque la oración activa el poder de Dios sobre cualquier situación que enfrentemos. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración en medio de las pruebas. En Mateo 26:41, cuando estaba en el Getsemaní, Él les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía que la lucha espiritual es una batalla constante y nos enseñó que la oración es esencial para no sucumbir ante la tentación y el ataque del enemigo. A través de la oración nos mantenemos alertas y firmes, listos para resistir el mal y aferrarnos a la victoria que Cristo ya nos ha dado. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas palabras nos muestran que nuestra batalla no es contra el sufrimiento o las pruebas externas, sino contra las fortalezas espirituales que el enemigo levanta en nuestra mente. A través de la oración y la obediencia a la palabra de Dios, podemos derribar esos argumentos y pensamientos que nos apartan de la verdad. La clave de la guerra espiritual no está en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios que se manifiesta a través de nuestra fe y obediencia. Al igual que un soldado en el campo de batalla, necesitamos estar equipados con las armas espirituales que Dios nos ha dado. En Efesios 6:13-18, Pablo describe la armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada una de estas partes de la armadura es esencial para nuestra protección en la guerra espiritual. La verdad nos protege de las mentiras del enemigo. La justicia nos guarda de la condenación. El evangelio de la paz nos da la estabilidad para avanzar. La fe nos da la fuerza para resistir. La salvación nos asegura nuestra identidad en Cristo. Y la palabra de Dios es nuestra espada, que corta cualquier mentira del enemigo. Finalmente, la oración es lo que nos conecta con Dios y nos da la capacidad de seguir luchando en su poder. Uno de los aspectos más poderosos de la guerra espiritual es que no estamos luchando solos.
Dios está a nuestro lado y Él pelea nuestras batallas por nosotros. En Zacarías 4:6 encontramos una promesa reconfortante. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto significa que no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas para vencer, sino que el Espíritu Santo nos da la fortaleza y el poder para superar cualquier adversidad. La victoria está asegurada porque no luchamos en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. El sufrimiento es real y la guerra espiritual también lo es, pero tenemos un ejército celestial a nuestro favor. En Hebreos 1:14 se nos dice que no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles de Dios están a nuestro lado, luchando con nosotros en la guerra espiritual. Nunca estamos solos en la batalla. Dios ha puesto todo un ejército celestial para protegernos y fortalecernos. La fe es fundamental en esta lucha. La fe nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Cuando estamos en medio de la batalla, nuestra fe nos recuerda que Dios es más grande que cualquier dificultad que enfrentemos. En 1 Juan 5:4, la Biblia dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo es la victoria que necesitamos para superar cualquier ataque espiritual. Finalmente, debemos recordar que la guerra espiritual no es una batalla que ganamos solo con nuestras propias fuerzas. Es una lucha que ganamos porque Dios ha ganado la victoria por nosotros en la cruz. El sufrimiento, el dolor y la tentación no tienen el último poder sobre nuestras vidas porque Cristo ya ha vencido el mal. Nuestra lucha es caminar en esa victoria, confiando en que, a través de la oración y la fe, podemos resistir al enemigo y seguir adelante. En medio del sufrimiento y la guerra espiritual, es fácil perder la esperanza. Las batallas internas, las pruebas externas, las tribulaciones que parecen interminables, pueden hacernos sentir que estamos solos, que nunca veremos la luz al final del túnel. Pero, en medio de todo esto, hay una paz que va más allá de cualquier entendimiento humano. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Una paz que nos fortalece para seguir adelante, a pesar de las adversidades, y que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse. En Juan 16:33, Jesús nos da una promesa que debemos abrazar con todo nuestro ser. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo nos recuerda que el sufrimiento es inevitable en este mundo caído. La aflicción es parte de nuestra experiencia humana, pero la paz que Cristo nos ofrece es más poderosa que cualquier sufrimiento que podamos enfrentar. La clave está en poner nuestra confianza en Él y recordar que Él ya ha vencido el mal y la muerte. La paz de Dios no es una paz superficial que depende de no tener problemas, sino una paz profunda que proviene de su presencia. Es una paz que se experimenta no cuando todo está bien, sino cuando confiamos en Él, incluso en medio de la tormenta. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un guardián de nuestro corazón y nuestra mente, protegiéndonos de la ansiedad, el miedo y la desesperación que el sufrimiento puede traer. A través del sufrimiento podemos experimentar una cercanía más profunda con Cristo. Él sabe lo que es sufrir. Él experimentó el dolor, la traición, la angustia en la cruz. En Hebreos 4:15 se nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo entiende lo que estás viviendo. Él te ve, te comprende y está cerca de ti en cada momento de sufrimiento. Su compasión y su amor no tienen límites. No estás solo en tu dolor. Jesús está contigo, compartiendo tu carga y ofreciéndote su consuelo. En medio del sufrimiento, podemos encontrar un propósito más grande en Cristo. El sufrimiento no es algo que Dios nos manda porque le guste vernos sufrir, sino que Él lo usa para moldearnos, purificarnos y hacernos más como Cristo. En Romanos 8:28, la Escritura nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios puede usar incluso el sufrimiento más doloroso para nuestro bien, transformándolo en algo que nos acerca más a Él y nos prepara para algo mayor. La paz de Cristo no solo nos da consuelo, sino que también nos da poder. A medida que nos apoyamos en Él en medio de nuestras pruebas, su paz nos fortalece para resistir el ataque del enemigo y seguir adelante. Cuando todo alrededor parece tambalear, la paz de Dios nos da la estabilidad para mantenernos firmes. Como el salmista dijo en Salmo 29:11, Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La paz de Dios es nuestra fortaleza en medio de la tormenta. Además, esta paz que viene de Cristo también tiene el poder de transformar nuestras relaciones con los demás. Cuando experimentamos la paz de Dios, podemos compartir esa paz con los que nos rodean, especialmente con aquellos que también están sufriendo. El sufrimiento nos une como comunidad de creyentes, y la paz de Cristo puede sanar y restaurar nuestras relaciones rotas. Como Pablo nos enseña en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El sufrimiento no tiene que ser una experiencia que nos destruya, sino una oportunidad para conocer más profundamente a Cristo. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A través del consuelo que recibimos de Dios, somos equipados para consolar a otros que atraviesan sufrimientos similares. La paz de Cristo es lo que nos permite seguir adelante cuando todo parece perdido. Es la paz que nos sostiene cuando no tenemos fuerzas para seguir, la paz que nos da esperanza en medio de la oscuridad. Y lo más hermoso de todo es que esta paz está disponible para todos los que confían en Él. Jesús te invita a venir a Él, a entregarle tu carga, tu sufrimiento y a recibir la paz que solo Él puede dar. No importa cuán grande sea tu lucha, la paz de Cristo tiene el poder de superar cualquier tormenta. Hemos recorrido un camino profundo y transformador, enfrentándonos juntos a la realidad del sufrimiento, la lucha espiritual y sobre todo al poder incomprensible de la paz que solo Dios puede otorgar. Hoy, más que nunca, hemos aprendido que el sufrimiento no es el fin de la historia, sino solo una parte del proceso que nos lleva a conocer más profundamente a nuestro Creador. Y en medio de ese proceso, la paz de Cristo puede ser nuestra fortaleza, nuestra esperanza y nuestro consuelo. Quiero felicitarte porque has llegado hasta aquí. Tu dedicación y tu disposición para aprender y crecer espiritualmente son un testimonio de tu fe y tu deseo de acercarte a Dios. Este viaje que hemos hecho juntos a través de las Escrituras es solo el comienzo de una vida más plena, más cercana a Él.
Lo que has aprendido hoy no solo debe quedarse en tu mente, sino que debe transformar tu corazón y tus acciones. Que esta enseñanza sobre el sufrimiento y la paz en Cristo sea un faro que ilumine tu vida, especialmente cuando las pruebas lleguen. Te animo a comentar, a dejar una frase de compromiso en los comentarios. Puedes escribir algo como: confío en la paz de Dios para superar mis pruebas. Este acto no es solo un comentario más, sino una declaración de fe. Al hacerlo, estás proclamando al mundo que en medio de cualquier tormenta, tú eliges confiar en el Señor. Tu compromiso será un testimonio de lo que estás aprendiendo y ayudará a otros a entender que no están solos en su sufrimiento. Si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, te invito a darle me gusta a este video. Este simple gesto no solo ayuda a que más personas conozcan este mensaje de esperanza y consuelo, sino que también es un acto de gratitud hacia Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Cuantos más me gusta recibamos, más personas podrán ver cómo la paz de Cristo puede transformar sus vidas. Si aún no estás suscrito a este canal, quiero invitarte a que lo hagas ahora mismo. La suscripción no solo significa estar al tanto de los videos futuros, sino un compromiso espiritual. Al suscribirte, estás diciendo: quiero más de lo que Dios tiene para mí. Cada video que subimos tiene el propósito de profundizar tu relación con Cristo y brindarte las herramientas necesarias para enfrentar la vida con su paz y sabiduría. Ser parte de esta comunidad es más que solo un número, es ser parte de una familia que camina juntos en la fe. Y no te detengas aquí, te invito a seguir viendo más videos del canal, porque cada uno de ellos está diseñado para mantener tu conexión con Dios activa, para seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente. Cada video es una oportunidad de profundizar en las Escrituras, de aprender más sobre el amor de Dios y de recibir la paz que solo Él puede ofrecer. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar, para poner todo en manos de Dios. Permítele llenar tu corazón con su paz. En este momento, quiero que te tomes unos segundos en silencio, en su presencia. Deja que su Espíritu Santo te toque profundamente y te dé la paz que solo Él puede brindar. Que puedas sentir su cercanía, su amor y su consuelo en este instante. Dios está contigo, hoy y siempre. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene el control y su paz te guardará. Que tengas una bendición abundante y que la paz de Cristo te acompañe en todo lo que hagas